En la antigua Roma, los jurisconsultos distinguen dos divisiones de las personas. La primera hace referencia a los esclavos y las personas libres. La segunda se aplica con relación a la posición dentro de la familia. Las personas alieni juris y las personas sui juris. Los alieni juris son personas sometidas a la autoridad de un jefe. Los sui juris, por el contrario, dependen de ellas mismas y ejercen su potestad sobre otras personas. El derecho clásico romano otorga a estos últimos 4 grandes poderes: la autoridad absoluta sobre el esclavo, la patria potestas o autoridad paternal, la manus o autoridad del marido sobre la mujer casada, y el mancipium o autoridad especial de un hombre libre sobre una persona libre. La manus y el mancipium cayeron en desuso durante la época de Justiniano. El hombre sui juris es llamado pater familias. Este título implica las siguientes facultades: tener y disponer de un patrimonio y ejercer los 4 poderes mencionados. Tales facultades las puede disfrutar sin importar la edad y aunque no tenga ninguna persona sobre su autoridad. La mujer sui juris es llamada mater familias, esté o no casada. Sin embargo, la autoridad paternal, la manus y el mancipium solo pueden ser ejercidos por el hombre. Veamos ahora cómo estaba organizada la familia romana, pero antes es preciso comprender el significado de la palabra familia en ese entonces. Un primer sentido considera a la familia o domus como una reunión de personas bajo la manus de un jefe único, y comprende el pater familias, sus descendientes sometidos a la autoridad del jefe, y la mujer in manu, quien posee una condición análoga a la hija. Esta familia está caracterizada por un rasgo dominante: la autoridad patriarcal. Esta autoridad permite al pater familias arreglar la composición de la familia, excluyendo o ingresando miembros a ella. Le otorga además poder absoluto sobre las cosas, y es también sacerdote de dioses domésticos. Una segunda connotación de la palabra familia, más importante para el derecho civil y así reconocida por todos, es el parentesco civil entre el pater familias y las personas bajo su autoridad paternal o su manus, llamado agnación. Este lazo civil subsiste a la muerte del jefe. El parentesco de la familia romana se puede entonces clasificar en natural o cognatio y civil o agnatio. La cognación es el parentesco natural que une a personas descendientes unas de otras en línea recta o que vienen de un autor común en línea colateral y sin importar el sexo. La cognatio no es suficiente en Roma para pertenecer a una familia. Se requiere el título de agnado. La agnación, por otro lado, es el parentesco civil fundado sobre la autoridad paternal o marital. Son agnados entonces los descendientes de un jefe común bajo su autoridad y la mujer in manu. La agnación se desenvuelve hasta lo infinito, pero solo se transmite por medio de varones. Bajo Justiniano desaparecieron los privilegios de la agnación y la cognación fue suficiente para conferir derechos de familia. La gens es otra agrupación civil en el derecho romano cuyos miembros son los denominados gentiles. Es la familia en el sentido más amplio, es decir, el conjunto de los agnados. Pero es una cualidad dada a las familias nobles patricias. Es pues la gentilidad un título de nobleza que certifica la antigüedad y la ingenuidad de la raza. En ese sentido, los miembros de las gens son entre ellos agnados y gentiles, y se caracterizan por llevar el mismo nombre, haber nacido ingenuo, que sus antepasados sean ingenuos, y no haber sufrido capitis de minutio. La gentilidad cayó en desuso a medida que los libertos conformaban nuevas familias y éstas se hacían más numerosas. La potestad paternal es una institución del derecho civil romano y hace referencia a la autoridad del jefe de familia sobre los descendientes que forman parte de la familia agnada. El objeto de tal autoridad se fundamenta más en el interés del pater familias que en la protección de los hijos. De esto surge que las facultades de los sometidos no se modifiquen ni por la edad ni por el matrimonio de estos, que la patria potestas solo corresponde al jefe de familia y que la madre no puede tener la patria paternal. Básicamente, el pater familias ejercía 2 tipos de poderes sobre sus sometidos: derechos sobre la persona y derechos sobre los bienes. Los primeros se pueden resumir en que el pater familias podía disponer de la vida de sus hijos, en la facultad de emancipar al hijo y en la facultad de abandonarlos. El jefe de familia tiene también derechos absolutos sobre los bienes de los hijos. Como el pater familias absorbe la personalidad del hijo, este no puede tener bienes propios, igual que un esclavo. Todo lo que adquiere pertenece al jefe.
Existen varias fuentes de la potestad paterna. La principal es la Justae Nuptiae, pero también encontramos la adopción y la legitimación. La Justae Nuptiae es el matrimonio legítimo conforme a las reglas del derecho civil de Roma. La importancia del matrimonio es la procreación de los hijos. La esposa disfrutaba de ciertas consideraciones, participaba en el rango social del esposo, de los honores que estaba investido y de su culto privado. Esta unión estaba acompañada de la manus. La mujer entraba a ser parte de la familia civil del marido, que tenía autoridad sobre ella y se hacía propietaria de sus bienes. Existen 4 condiciones de validez del matrimonio. La pubertad de los esposos. Las mujeres alcanzaban la pubertad a los 12 años y los hombres mediante un examen que realizaba el padre de familia. Posteriormente, se concluyó que a los 14 años ya eran púberos. El consentimiento libre y mutuo de los esposos. El consentimiento del jefe de familia si los esposos son personas alieni juris. Y por último, el connubio, que es la facultad legal del ciudadano romano para contraer nupcias. Asimismo, encontramos en el derecho romano unos impedimentos de las Justae Nuptiae, por parentesco, en línea directa, es decir, entre parientes descendientes unos de otros, y en línea colateral, los descendientes de un mismo autor, es decir, hermanos y hermanas, tío y sobrina, y tía y sobrino, por afinidad, que es el lazo que une cada esposo a los parientes del otro esposo, es decir, cuñado y cuñada. También se encuentran otros impedimentos en el derecho romano. En un principio entre patricios y plebeyos, pero después fue permitido por la ley Canuleia. También estuvo prohibido entre ingenuos y manumitidos, pero con la ley Julia y Papia Poppaea fue permitido. Los efectos del matrimonio son los siguientes. Los esposos recibían el título de vir iuxor. Las cualidades de plebeya y de manumitida no se borran con el matrimonio con un patricio o ingenuo. Los esposos se deben fidelidad. En cuanto a los bienes de los esposos, el matrimonio estuvo acompañado de la manus. En el matrimonio sin manus, cada esposo conservaba su propio patrimonio, de allí que se diera una dote, y la mujer debía contribuir a las cargas de la familia. Los hijos nacidos ex justis nuptis son hijos legítimos y están bajo la autoridad del padre o del abuelo paterno. Ellos forman parte de la familia civil del padre a título de agnados y toman su nombre y condición social. Respecto a la paternidad se estableció lo siguiente. Se fijó en 301 días la duración más larga del embarazo y la más corta de 180. Es decir, el hijo será justus si nace dentro de estos periodos. Para la filiación de los hijos se hacía constar en los registros públicos, en el que el padre declaraba el nacimiento de su hijo en un término de 30 días. En un principio el jefe de familia tenía el derecho de romper el matrimonio del hijo que estaba bajo su autoridad, pero después este abuso cesó. El matrimonio entonces se puede disolver por las siguientes causas. La muerte de uno de los esposos, por pérdida del connubio, es el resultado de la esclavitud. Si alguno de los esposos es prisionero del enemigo, se disuelve el matrimonio. No se restablece si éste vuelve del cautiverio porque el post liminium no puede borrar el hecho de la separación material de los esposos. Y por el divorcio. Este se dio en los matrimonios sin manus, donde los dos esposos tenían igualdad de derechos. El derecho romano también considera lícitas otro tipo de uniones. El concubinato era una unión de orden inferior más duradera y se distinguía de las relaciones pasajeras. Era una unión permanente de hecho entre un hombre y una mujer con fines sexuales. Con el tiempo recibió una especie de sanción legal. Sus condiciones fueron las siguientes. Estaba permitido entre personas púberas, no se podía tener más de una concubina y únicamente no habiendo mujer legítima. El consentimiento del jefe de familia no era exigido. La mujer no era tratada como uxor. Los hijos eran coagnados de la madre y de los parientes maternos. El matrimonio sine connubio era el matrimonio entre dos personas que no tenían o una de ellas no tienen el connubio. Los hijos nacidos eran cognados de la madre y parientes maternos. El contuberno es la unión entre esclavos o una persona libre y un esclavo. Estaba destituido de todo efecto civil y los hijos seguían la condición de la madre. No tenían parentesco ni aún natural. Ya habíamos mencionado que además del matrimonio existieron otras fuentes de la potestad paterna. Una de ellas es la adopción. Considerada como una institución del derecho civil,
Su propósito era la perpetuidad de las familias en su papel político en el Estado y la continuación del culto privado. Existieron dos clases de adopción: la adopción de una persona sui juris, que es la adrogación. Se daba por la información de los pontífices y en virtud de una decisión de los comicios por curias. Su importancia para el Estado y la religión era desaparecer un culto privado. Los efectos de la adopción fueron que el adrogado pasa bajo la autoridad del adrogante, entra como agnado a la familia del adrogante y participa del culto privado. El adoptado toma el nombre de la gens y el de la familia que lo entra. Y por último, su patrimonio lo adquiere el adrogante. La adrogación de impúberos se hacía por rescripto del príncipe y con garantías especiales. La adopción era un acto que no exigía la intervención del pueblo, ni de los pontífices, ya que el adoptado, siendo alieni juris, no generaba la desaparición de una familia ni la exterminación de un culto. Para el adoptante era un medio de hacerse con un heredero y asegurar la perpetuidad de la familia o gens. Sus efectos en el derecho clásico es que el adoptado sale de la familia civil, pierde sus derechos de agnación, entra a ser entonces coagnado y el padre adoptivo adquiere sobre él la autoridad paterna. Otra de las fuentes de la autoridad paterna es, como hayamos dicho, la legitimación, que es el medio por el cual los emperadores cristianos, para favorecer las uniones regulares, permitieron al padre adquirir la autoridad paterna sobre los hijos naturales nacidos del concubinato. Tres fueron los modos de legitimación: por matrimonio subsiguiente, cuando el padre contraía matrimonio con la concubina madre del hijo o de los hijos; por oblación a la curia; y por rescripto del príncipe. La disolución de la autoridad paterna se podía dar a partir de los acontecimientos fortuitos, casos y actos solemnes. Como acontecimientos fortuitos se consideraban la muerte del jefe de familia, su reducción a la esclavitud y la pérdida del derecho de ciudadanía. Casus, la muerte del niño alieni juris, su caída en esclavitud y la pérdida del derecho de ciudadanía, pero también de la elevación del hijo de familia a ciertas dignidades, como si el hijo es nombrado patricio, obispo, cónsul, prefecto del pretorio o cuestor del palacio; y por actos solemnes, entrega en adopción; y por emancipación. En épocas de Justiniano, ciertas potestades cayeron en desuso. La manus, por ejemplo, se daba en la justa nuptiae y el marido adquiría la patria potestad sobre la mujer. La manus se constituía en el matrimonio por tres maneras: por el uso, por el conferratio y por el coemptio. El mancipium era la potestad de derecho civil adquirida sobre una persona libre mediante el emancipatio del pater familias hacia el hijo sometido a favor de un tercero. Las personas sui juris eran las que no estaban sujetas a la potestad de otro. Se subdividían en capaces e incapaces. Las capaces tenían actitud jurídica para actuar solas en la vida civil. Las incapaces, por el contrario, carecían de dicha actitud. Causas de la incapacidad: ser menor de edad, tener alteraciones de las facultades mentales y por prodigalidad. La ley otorgaba a los sui juris ciertos poderes para cuidar y administrar los bienes de otras personas. Estos fueron la tutela y la curatela. La tutela es el poder dado y permitido por el derecho civil a una persona libre para proteger a quien por causa de su edad no puede defenderse a sí mismo. El poder del tutor no es una verdadera potestad, no tiene derecho de corrección ni autoridad sobre el pupilo. A la tutela están sujetos los impúberes de uno y otro sexo y las mujeres púberes sui juris. Hay tres maneras distintas de proveer el cargo de tutor del impúber. La primera, la designación por el testamento del jefe de familia, el llamamiento por la ley y la designación del magistrado. Estos tres modos corresponden a la tutela testamentaria, legítima y dativa. Podía ser tutor del impúber el que no estuviese incapacitado por causa legal, y no solo podía hacerlo, era una obligación. Se establecieron además ciertas restricciones para no ejercer el derecho a la tutela. Eran entonces considerados incapaces de hacerlo los que no tuvieran la factio testamenti, las mujeres y quien se viera sospechoso de perseguir fines fraudulentos o enemigos del padre del impúber.
También existieron ciertas circunstancias para no ejercer la tutela. Estas eran excusas legítimas, tales como tener más de 70 años, estar ausente por negocios del Estado, el número de hijos, tener a su cargo 3 tutelas, el servicio militar y la falta de conocimientos. La ley estableció unas formalidades previas para empezar a ejercer la tutela, tales como que el tutor debía hacer un inventario riguroso de todos los bienes que formaban el patrimonio pupiar, y el tutor legítimo y el dativo nombrados sin previa información debían prestar una promesa solemne garantizada con fiadores solventes. A estas formalidades hay que agregar unos poderes especiales otorgados al tutor. Estos fueron la gestio o gestión de negocios y las autoritas o interposición del poder. No obstante, las funciones del tutor tenían ciertos límites, tales como no hacer donación alguna de los bienes del pupilo, enajenar sus predios y hacer uso personal de su patrimonio. La tutela se consideraba finalizada en los siguientes casos: por la llegada del pupilo a la pubertad, por la muerte del pupilo, por la capitis de minutio del mismo, por muerte del tutor, por su capitis de minutio máxima y media, por la llegada o término de la condición cuando era testamentaria, por una excusa legítima y por la remoción del tutor. Al finalizar el cargo, el tutor estaba obligado a rendir cuentas al pupilo, a restituir su patrimonio y a entregarle todos los bienes. La curatela es la potestad de administrar los bienes de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, es decir, de los incapaces. La ley de las 12 tablas instituyó la curatela únicamente para los furiosi y para los pródigos como medida de protección de su patrimonio. Existen varias clases de curatela en el derecho romano. El furiosus es el hombre completamente privado de razón. El mente captus es aquella persona cuyas facultades intelectuales están poco desarrolladas, lo que impide plenamente los actos de la vida civil. La ley de las 12 tablas consideraba como pródigos a los que disipaban sus bienes procedentes de la sucesión ab intestato del padre o del abuelo paterno, y fueron colocados bajo tutela de los parientes sagnados, prohibiéndoseles administrar dichos bienes. Al principio se creía plenamente capaz al menor cuando llegaba a la pubertad, pero luego se demostró que los adultos menores de 25 años disminuían sus riquezas a causa de su inexperiencia, por lo que se le nombraba un curador que administrara su patrimonio. La capitis de minutio no es otra cosa que perder un derecho o los derechos. Dentro del hombre romano se comprendían precisamente 3 elementos que fundamentan su personalidad: su libertad, la ciudadanía y su familia. Todos estos elementos forman lo que es el estado del ciudadano. La capitis de minutio sencillamente es entonces la extinción puramente civil de la persona primitiva. Esta tiene unas causas que pueden conocerse como la pérdida de la libertad y hacerse un esclavo, cuando se pierde la ciudadanía convirtiéndose en un simple peregrino y peor aún perdiendo la familia. Si la capitis de minutio suprime la persona civil, la infamia no la suprime. De infamia puede ser tachado un ciudadano romano. Es un ataque a la consideración que disfruta en la sociedad, que implica para él pérdidas más o menos graves, como la exclusión de los senados y las centurias. Incluso habían leyes que tachaban de infames a los condenados en materia criminal. Esta infamia tiene por consecuencias graves incapacidades como el no poder ser senador, no tener acceso a cargos públicos, ni a ser jueces ni testigos. Las personas físicas concluían o se extinguían por la muerte natural. Aunque desde el derecho la muerte del individuo no hacía desaparecer su personalidad jurídica, pasaba a sus sucesores testamentarios o legítimos. Las leyes romanas consideraban en los hombres ciertas cualidades y circunstancias que, sin alterar su estado, diversificaban su posición y modificaban sus derechos. Entre ellas se destacan el sexo, el estado de salud o de enfermedad, la religión, la condición de las personas, el domicilio, el parentesco, la afinidad y por último la consideración civil. El derecho romano reconocía también las personas morales de no existencia real. Solo son ficciones jurídicas, abstracciones. Esas personas morales pertenecían al Estado, sociedades, hospicios, iglesias, aunque solo por un tiempo existían solas. Ya mucho después, esas personas morales existieron por autorización, tienen un patrimonio propio y tienen una existencia independiente de los individuos que la componen.